Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos, Jesús, en la montaña. Estamos sentados a tus pies. Estás pronunciando el sermón de la montaña. Pero no nos estás echando un sermón. Nos estás proponiendo la más maravillosa aventura a la que pueda aspirar el ser humano. Y adivinamos que ya vas acabando. Bueno, de hecho el final lo tendríamos que escuchar en el Evangelio de la misa de mañana. Pero como mañana es la Natividad de San Juan Bautista, escucharemos otro evangelio, pero el Sermón de la Montaña es el evangelio que hemos venido escuchando durante estas 2 últimas semanas, más o menos. El caso es que estamos allí, sentados, Señor, sin perdernos palabra de lo que vas diciendo, y estamos escuchando embobados y sorprendidos, tratando de asimilar esa enseñanza nueva, esa enseñanza enseñada con autoridad. Nos has expuesto primero tu retrato espiritual, y nos has indicado cuál es el verdadero camino para encontrar la felicidad, las bienaventuranzas. La felicidad donde no se la espera, como dice algún autor. También nos has puesto frente a nuestra responsabilidad. Somos sal y luz del mundo. Y nos das la nueva ley, que no anula a la antigua, sino que la lleva a su cumplimiento, la perfecciona, la lleva a plenitud. La ley antigua se la dio tu Padre Dios a Moisés en el Sinaí. Pero tú, Jesús, nos das la nueva ley en nombre propio. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y nos hablas de la necesidad de perdonar y de amar a nuestros enemigos, de no conformarnos con cumplir, de no tener miedo de excedernos en querer, porque la nueva ley es la ley del amor. Y también nos invitas a hacer las cosas cara a Dios y de corazón, que nuestra limosna, que en el fondo es el amor a los demás, que el ayuno, que es el amor a nosotros mismos, y la oración, que es el amor a ti, el amor a Dios, no sean puro postureo, sino de corazón, desde lo más profundo. Y nos enseñas, Jesús, el Padre Nuestro, para que sepamos cómo rezar. Y nos invitas a no apegarnos a las riquezas, sino a tener nuestro corazón en el cielo, libre de ataduras, para poder poseer todas esas riquezas que nos esperan en el cielo. Y nos das el mandamiento de no agobiarnos por lo que vamos a comer o por lo que nos vamos a vestir, de no agobiarnos por nada, sino de buscar con todas nuestras fuerzas el reino de Dios y su justicia. Y luego nos adviertes que en lugar de juzgar a los demás, nos examinemos primero un poquito a nosotros mismos. Y nos invitas a confiar en nuestro Padre Dios, que nos dará todo lo que necesitamos, si se lo pedimos. Y al ver nuestras caras, en las que se mezcla la sorpresa y la ilusión con el miedo de pensar que todo eso es muy bonito, pero bastante irrealizable, bastante utópico, bastante imposible, nos animas a entrar por la puerta estrecha. Y hoy, Jesús, nos adviertes ante el peligro de los falsos profetas, que vienen con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Los que nos prometerán una felicidad fácil. Los que intentarán que confundamos felicidad con placer, con fama, con dinero, o con poder, o con yo que sé qué cosas. Y nos dan la clave, Jesús, para que no nos engañen, para distinguir a esos falsos profetas, que a veces nos pueden parecer incluso mucho más auténticos que los verdaderos profetas. La clave para distinguirlos, para saber si son buenos o malos profetas, son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y ante tantas críticas que escuchamos sobre nuestra madre la Iglesia, lo mejor es dirigir nuestra mirada precisamente hacia los frutos auténticos de la Iglesia. Hay gente que se aleja de la Iglesia y de la fe, desengañada porque quienes decían ser cristianos, pues resultaron ser unos sinvergüenzas de la peor calaña. Pero lo que hay que mirar es si se convirtieron en sinvergüenzas
por seguir las enseñanzas de la Iglesia o si realmente se convirtieron en sinvergüenzas precisamente por apartarse de ellas. Es que conozco a gente de misa diaria que luego se dedica a despellejar al prójimo. Mucho rezar, pero luego no sé qué. Y eso, por desgracia, es verdad. Pero a lo mejor no son cristianos de verdad. A lo mejor son cristianos solo de nombre o que, no sé, cuando obran mal no están obrando mal por seguir las enseñanzas de Dios que la Madre Iglesia nos transmite, sino precisamente por no seguir esas enseñanzas. Es gente que tal vez ha olvidado los mandamientos o los ha ido mezclando un poquito a su conveniencia. Amarás las fiestas sobre todas las cosas. Robarás a tu padre y a tu madre. Honrarás los falsos testimonios y mentirás y yo qué sé. Pero los frutos de la Iglesia son los santos. Y la legión de santos es innumerable. Porque santos son todos los que están en el cielo. No solo los que están oficialmente canonizados por la Iglesia, que eso por supuesto, que esos también son santos. Me parece que hay solo unos 10.000. De todas formas, es muy alentador cómo la Iglesia se moja para certificar, para asegurar que alguien está en el cielo y así proponerlo como modelo o como intercesor. La Iglesia no afirma de ninguna persona que esté en el infierno, porque nunca sabemos qué ha podido ocurrir en el último instante de su vida entre esa alma y Dios. Pero sí que afirma de muchas almas que están en el cielo. Y para eso primero examina su vida y sus virtudes. No se trata de comprobar que nunca haya metido la pata. Los santos no son los perfectines, sino de ver cómo ha luchado esa persona para identificarse contigo, Señor. Pero además, la Iglesia exige que se puedan atribuir a la intercesión de esa persona 2 milagros. 2 milagros que además no vale cualquier milagro, 2 milagros que no se puedan explicar científicamente. Por ejemplo, quizá tú sientes gran agradecimiento a una persona que consideras santa porque has aprobado de forma inexplicable el examen final de matemáticas. Y es un auténtico milagro, pero ese milagro no vale para canonizar a nadie. Pero a ti te ha valido para aprobar matemáticas, claro, que tampoco está mal. Y esas almas que la Iglesia nos propone como modelos e intercesores son de todos los tipos y cada uno puede tener sus favoritos. Hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, ricos, pobres, de una raza, de otra, de todos lados, de todos los colores y de todos los gustos. Pero todas esas almas tienen algo en común. Son gente que ha sabido querer de verdad, que ha sabido darse a los demás. Son los santos, los mejores modelos de a lo que puede llegar un ser humano. Si estamos unidos a ti, Señor, que eres la verdadera vid, también nosotros daremos frutos de santidad, a pesar de nuestra pequeñez y nuestra miseria. Pero sería un error, o por lo menos una tontería, fijarnos en nuestros propios frutos para ver cómo vamos. Tú no nos dices, Jesús, por vuestros frutos os conoceréis. Es más, con frecuencia haces que los frutos pasen desapercibidos para el alma, para que no se engría, es decir, para que no se venga un poquito arriba, pensando que, bueno, qué maravilla, cómo convierto a la gente, o yo qué sé. Nuestra oración, sin embargo, siempre da fruto, aunque muchas veces no lo veamos directamente. Cuentan que durante la Segunda Guerra Mundial, un oficial del Estado Mayor alemán estaba mortalmente herido en un hospital francés. La monja que le cuidaba era también alemana y, como sabía que el herido era católico, pues pensó en llamar a un sacerdote. Pero el soldado herido no quería ni siquiera oír hablar de religión. Bueno, le dijo la monja, no pasa nada, yo rezaré mucho por usted para que Dios le toque el corazón. Allá usted, le respondió el oficial, ya se cansará y dejará de pedir. No lo crea, replicó la monja. Hay un hombre por cuya conversión llevo 16 años rezando. 16 años. Debe tenerle mucho cariño. ¿Es padre o algún hermano? No, ni siquiera le conozco. Mi madre era sirvienta de una condesa en Alemania. Hace 16 años la condesa le dijo a mi madre que me pidiese que rezara por su hijo, que llevaba una vida desordenada. Desde entonces he rogado a Dios cada día por él. Y lo mismo hacen las otras hermanas.
Ahora, según me dijo la condesa en una carta, está en el ejército. El oficial escuchaba con creciente interés. ¿Su madre se llama Catalina?, preguntó. Sí, pero ¿acaso es usted Carlos, el hijo de la condesa? Y lo era. Y lo era, y Carlos se conmovió tanto por la constancia de aquella hermana rezando por su conversión, que se convirtió, recibió los sacramentos, y poco después moría piadosamente. Bueno, la verdad es que no sé si esta era la mejor anécdota para ejemplificar que no siempre sabemos cuál es el fruto de nuestra oración, porque esta monja al final sí que llegó a saber cuál fue el fruto de su oración. Pero bueno, la verdad es que estuvo 16 años rezando sin ver ningún fruto. En fin, madre mía, tú que eres la medianera de todas las gracias, haz que todos los buenos frutos que pueda producir en mi vida sean siempre para gloria de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.